Señor, te damos gracias. Señor, tú eres bueno, eres fiel para nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias por tu pueblo que esta mañana está aquí en este lugar. Gracias porque podemos acercarnos hoy a ti de esa manera confiada, de esa manera en la cual, Señor Jesucristo, sabemos que has escuchado nuestra oración, sabemos que has escuchado también nuestra alabanza hacia ti. En esta mañana, Señor Jesús, tenemos hambre, tenemos sed y tenemos necesidad de que en esta mañana también hables a nuestros corazones, de que también hables a nuestras vidas. Te queremos alabar, te queremos bendecir. Esa semilla pueda caer en tierra fértil, esa semilla pueda caer en una tierra, Señor, la cual después produzca fruto para ti, Señor. Si tú vienes y tocas y nos pides, Señor Jesucristo, y vienes a cenar y a comer con nosotros, nosotros también podamos tener la mesa. Espíritu Santo, tú tienes la mesa. Muchas gracias por esta verdad. En este día va a ser hablada. Solo somos vasos, somos instrumento. Tu palabra ya es santa, ya es bendita. Te damos gracias. Aquí está tu pueblo y aquellos también que escuchan, Señor, esta verdad. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, hemos estado viniendo y hablando acerca de el tabernáculo de David. Nosotros encontramos en su palabra en el libro de Amós, en el capítulo 5, y también nosotros encontramos en el libro de Hechos, donde los apóstoles están decidiendo acerca de lo que va a pasar con nosotros como gentiles. Y nos dice que Santiago se levanta una vez que debaten y dicen, ¿qué va a pasar con los gentiles? Y hay varias cosas que Dios dice que nosotros ya no íbamos a hacer, porque Pedro dice, la ley que Dios nos puso, la ley que había, es pesada y nosotros no hemos podido llevarla. En el libro de Amós, no es 5, es capítulo 9, el versículo 11 dice, y es lo mismo que se expresó en el libro de Hechos, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado. Y dice el versículo 12, donde entramos usted y yo, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea. Ahí está hablando acerca de Edom, y a todas las naciones. Ahí entramos usted y yo, dice Jehová que hace esto. Y el libro de Amós nos dice que la iglesia o el pueblo de Dios que estaba en este tiempo se encontraba en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de tinieblas, como describe Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas porque habían conocido la gloria, la presencia de Dios, pero se habían alejado de una manera tremenda y terrible. La historia de la iglesia empezó en el Pentecostés. Sabemos todo lo que hubo tan tremendo en ese día, y una vez más que el Espíritu Santo también vino a hacer su obra, porque el Espíritu Santo fue el Dios, la tercera persona de la Trinidad, que vino para quedarse. Jesucristo dijo, yo me voy, pero les conviene que me vaya, porque va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo. Y empezó la iglesia de una manera tremenda el día de Pentecostés, pero el Señor Jesucristo también lo expresó, que al final de los tiempos lo que pasaría con la iglesia es que entraría en apostasía. Y también aparte sobre la iglesia lo que habría sería persecución. Hoy en este tiempo sabemos que el mundo, la iglesia y todo se encuentra en caos, en tinieblas, y no es más que Dios también hablando a nuestras vidas, hablando a nuestro corazón de todo lo que está pasando. Y así como en estos tiempos de Amós y de la nación de Israel, la promesa que dice Dios en aquel día, él levantaría el tabernáculo caído de David. Y en el libro de Hechos, aquella iglesia que nacía, hacen referencia a esta profecía, que el tabernáculo de David sería levantado nuevamente.
Y entonces nosotros, gracias por su palabra, gracias Amén, por aleluya. el rey David, Gracias, porque el Jesús. rey David fue aquel que entendió y fue el que Dios también lo trasladó a conocer cosas celestiales, cosas espirituales tremendas, porque nosotros encontramos que ese pueblo, cierto, una vez que llega a la tierra de Canaán, la conquista, y hemos venido aprendiendo que el rey David fue la única persona que sabía en qué lugar Dios iba a poner su nombre. Y viene y conquista la ciudad de Jebús y le pone la ciudad de paz, la ciudad de Jerusalén. Y también sabemos que en esa ciudad, una vez conquistada, también David dice, hace falta algo y necesitamos traer la cabeza, la soberanía, la presencia de Dios a este lugar. Y el tabernáculo estaba en Gabaón y viene el rey David sabiendo también que esta arca había sido conquistada, llevada por los filisteos y trasladado de un lugar a otro, y estaba en ese lugar por 20 años. Estuvo con Abinadab, gracias. Y una vez que Saúl estuvo como rey, Saúl nunca quiso saber acerca de esta arca, acerca de esta cabeza, soberanía y gloria de Dios. Y el rey David, una vez tiene la ciudad, él dice, me falta esa parte, me falta eso, y viene y nos da en su palabra cómo lo hace. La primera vez lo hace de manera incorrecta, de manera equivocada, pero viene el Señor, le habla y le dice cómo debe de hacerse. Y nosotros hemos estado estudiando en Crónicas capítulo 15. Voy a pedirle por favor que en esta mañana vayamos al libro primero de Crónicas capítulo 16 y vamos a leer del 1 al 4. Primer libro de Crónicas 16 y vamos a leer del 1 al 4. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En el capítulo 15, nosotros sabemos cómo es que David trajo el arca ya de la manera correcta a los sacerdotes. También nos quedamos con que dice en el versículo 15-29, y como el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y bailaba y menospreciólo en su corazón. Y la semana pasada nosotros estuvimos viendo acerca de las palabras y acerca de cómo es que el rey David danzaba, saltaba, brincaba, Amén. hacía un show, hacía un espectáculo. Y también la Biblia nos dice que después de esto, dice que David llegó para bendecir su casa. Eso nos lo dice en el libro de Samuel, capítulo 16, creo que segundo. Y David dice, voy a bendecir mi casa, pero Mical también, en medio de que ella había sido hija de un rey, el rey Saúl, ella debía de haber también conocido, entendido todas estas cosas y estos principios. Estaban ya en la ciudad de Jerusalén, venía el arca, pero fue una de las personas que no asistió, no estuvo. Y dice que ella, cuando vio al rey David todo el show y espectáculo, porque realmente el rey David fue lo que hizo, porque venía el arca, remolineó, brincó, saltó. Ella, cuando llega David, dice, voy a bendecir mi palacio, voy a bendecir mi casa, voy a bendecir lo que tengo. Pero se encuentra luego con oposición, y definitivamente sabemos que hay un mundo en el reino en el cual nos movemos, donde las cosas espirituales, las cosas que usted y yo tenemos, aprendemos y vienen a nuestras vidas y nos bendicen y salimos de aquí bendecidos, pero también podemos toparnos a la salida con aquellas cosas
que pueda hacer que aquella bendición que nosotros tuvimos, aquella bendición que fluyó sobre nuestras vidas, también, no que la perdamos, pero que tengamos luego a veces la oposición. Mical le dice, bonito se vio el rey, brincando, saltando como juglar, viéndole ahí todas las doncellas y todo aquello. Y el rey David en Samuel le dice, ¿sabes? Yo sé de dónde me sacó mi Dios. Yo sé quién era un pastorcillo, cuidaba ovejas, Aleluya. sabía que mi padre igual incluso tal vez no me apreciaba, pero yo sé de dónde me sacó Dios y por él y hasta donde me ha traído ha sido por él y por causa de él yo me haré más vil. Bendito sea su nombre. Y entonces dice que Mical no tuvo hijos. Entonces la alabanza va unida a que usted y yo, siempre Dios nos pide que nosotros debemos de hacerlo en el placer y en el dolor, porque nuestra vida y Dios nos dice que debemos de ser fructíferos. Y si no hay la alabanza en nuestro ser, en nuestras vidas, definitivamente nos lleva a esa parte en nuestras vidas de ser estériles. Qué bueno la iglesia que puede alabar, la iglesia que sabe bendecir, la iglesia que sabe glorificar y exaltar al nombre de nuestro Dios. Amén. Porque es lo que le va a dar vida, a tener vida para nuestro ser. Es la manera, el alabarle, el bendecirle, porque si no existe el otro lado de volvernos estériles. Vamos al capítulo 16, versículos del 1 al 4, por favor. Dice, así trajeron el arca de Dios y asentaronla en medio de la tienda que David había tendido para ella, y ofrecieron holocaustos y pacíficos delante de Dios. Y como David hubo acabado de ofrecer el holocausto y los pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombre como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y un frasco de vino. Entonces vemos al rey David que por las tres unciones que él tuvo el privilegio, aparte de ser rey, también fue sacerdote y fue profeta por todos los salmos que él hizo, que él compuso, que él dedicó a Dios. Era rey, sacerdote y profeta. Y aquí lo vemos obrando y actuando como sacerdote. Él había comido del pan de la proposición que solamente los sacerdotes pueden hacer. Jesús les recuerda a los fariseos cuando él hacía milagros en sábado, les decía, ¿no se acuerdan que el rey David tomó del pan de la proposición, comió y no murió? Recordándoles de igual manera que qué bueno que hoy domingo nos podemos reunir. No es un día en específico que Dios dijo, sino Dios dice que debemos de guardar y darle un día al Señor nuestro Dios. Amén. Y entonces nosotros vemos aquí David dando una torta de pan, y esa torta de pan era un pan ya elaborado. Gracias por la sierva que nos prestó Dios, la hermana Hicks nos dio ya el pan preparado para nosotros poder conocer, entender y tener el camino. Pero ¿qué nos da que tengamos pan para poder dar nosotros? Que nosotros, cierto, conozcamos de las cosas de Dios, pero que también nosotros le alabemos, bendigamos y exaltemos su santo nombre. Usted y yo vamos a poder tener para dar pan a todos aquellos que vinieron a esta fiesta, amén, y poder dar pan a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestras vidas. También dice que dio una pieza de carne, y la carne nos habla de el alimento sólido, que la Biblia dice que los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, vamos a poder nosotros digerir la carne. Y gracias también por esa sierva, porque nos dio pedazos de carne que a veces cuando íbamos a congreso, usted y yo a veces no entendíamos, pero solamente podíamos decir, Señor, gracias, gracias por todas estas cosas que nos das, porque la carne, al saber nosotros que tenemos esos sentidos ejercitados, podemos saber en Dios todo lo que tiene alturas, tiene profundidades, y el Señor nos bendice con ambas cosas en nuestras vidas,
y nos hace pasar también por todo tipo de situaciones y nosotros podemos entenderle, le alabamos, le bendecimos y permanecemos firmes y fieles en las cosas que sabemos y que conocemos y que nos van a ir acercando más a aquellos lugares que Dios dijo, sabes, te enseño todo esto porque sé a dónde quiero llevarte. Hay una ciudad celestial, quiero que seas mi esposa. Y dice que David dio pedazos de carne, dio carne a cada una pieza de carne y también dio un frasco de vino. Y el vino ciertamente es la sangre de Jesucristo, pero también es el gozo del Espíritu Santo. Así que por la alabanza viene todo esto y todo el pueblo dice que recibió del rey David esto en sus vidas. Si nosotros alabamos, bendecimos y entendemos lo que Dios tiene para nosotros, sabemos que podemos tener gozo y dar gozo a aquellos que tenemos cerca, conocemos y sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y dice el versículo 4, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Y entonces nosotros encontramos que los ministros que el rey David puso para delante del arca debían de haber y tener esto. La palabra recordasen en el hebreo es sacar. Esta palabra que está en el versículo 4 para recordasen en el hebreo es sacar. Y sacar significa traer a la memoria. También significa recordar. Y significa mantener el recuerdo. Sacar significa traer a la memoria, recordar, mantener el recuerdo. Entonces el Señor nuestro Dios, cuando usted y yo sabemos que pasan los años y suceden las situaciones, las circunstancias, una vez que usted y yo le hemos conocido, le hemos entendido, a veces pasan cosas que hace que se nos olvide aquellas cosas y situaciones en donde Dios un día obró, en donde Dios un día hizo algo por nosotros. Y lo que hace la alabanza y lo que hace que nosotros podamos alabar y bendecir al Señor nuestro Dios es que es cierto, necesitamos en un lado estar en hermandad, porque empiezan los cantos, empieza a ver aquello de lo que Dios hizo por mí y entonces puedo ir hacia atrás y poder recordar y saber que si Dios en el momento más difícil hacia atrás y sin conocerle me salvó, me libró, hizo algo por mí, ahora conociéndole y ahora teniéndole y ahora sé que un día me salvó y sé que Él murió en la cruz por mí y puedo empezar a recordar y puedo traer a la memoria y puedo traer el recuerdo y puedo mantener lo que Dios siempre ha obrado, lo que Dios siempre ha hecho por mi vida y entonces eso lo hace la alabanza, que usted y yo estemos recordando en Dios y a Dios lo que hace por nuestras vidas. Y es una parte de lo que Dios nos pide que cuando estamos en la iglesia existan cantos que precisamente nos recuerden lo que Dios hace por nosotros. El canto, por ejemplo, cansado en el camino, uno empieza a decir, sí, en el camino venía y Dios venía cansado y Dios me levantó. Por ejemplo, canciones donde dice, bueno, mi corazón, Señor, se destrozó, se destruyó, pero sé que tú lo restauras. Te puedo entregar mi corazón así. Y entonces existen cantos que nos hacen recordar qué hace Dios, qué es lo que salva y hace para nuestras vidas. También la Escritura nos dice que ellos tenían que confesar, dice que recordasen y confesasen. Y la palabra confesasen en el hebreo es yadá y viene de Judá. Y la palabra confesasen significa dar gracias con las manos extendidas. Bendito su nombre. Dad gracias con las manos extendidas. Entonces yo ya recuerdo lo que Dios hizo por mí y cuando nosotros tenemos los puños cerrados,
Una es cuando la gente los mantiene así, una veces es porque sí, quiere pelear o quiere dar golpes. Y la otra, porque tenemos los puños cerrados, es porque estamos sosteniendo o agarrando cosas que no queremos soltar. Pero cuando sé lo que Dios ya hizo por mí y cuando sé lo que Dios quiere de mi vida, entonces dice que ellos lo que tenían que hacer es confesar. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Dar gracias con las manos extendidas. Entonces, cuando usted y yo extendemos las manos, soltamos aquello que tenemos, soltamos aquello que tal vez podamos estar agarrando, sosteniendo y que es pesado. Y entonces podemos decirle a Dios con nuestras manos extendidas: Señor, aquí está, te entrego mis cargas, te entrego mi pecado, te entrego lo que soy, pero solamente lo podemos hacer con las manos extendidas, bendito su nombre. Y cuando usted tiene las manos extendidas, ¿sabe qué? Hay un Dios que sabe dar, bendito su nombre. Hay un Dios que sabe dar, nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo, pero en medio de todo eso, y hay más, Dios nos bendice, Dios viene y derrama de su aceite, derrama de sus experiencias espirituales, porque lo que Dios en toda su esencia sabe hacer es dar. Pero yo no puedo recibir si tengo mi mano cerrada. Por eso Dios dice, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es extender tus manos, bendito su nombre, para poder recibir, gloria a Dios. Porque cerradas nuestras manos no podemos recibir o se nos va a caer la bendición. Por eso Dios dice, ellos tenían que confesar, dar gracias con las manos extendidas. Y también dice que ellos debían de loar y lo hacen. Y la palabra lo hacen en el hebreo es halal y significa brillar. La palabra lo hacen en el hebreo es halal y significa brillar. Y también las otras expresiones que conocemos: hacer un espectáculo, ser clamorosamente tonto, actuar como loco. Y Dios viene y pone a estos levitas delante del arca, y es lo que hacían. Usted podía ver el arca, la tienda de David que había puesto, y estos levitas haciendo un show, haciendo un espectáculo, volviéndose clamorosamente tontos. Y bueno, y yo les decía la semana pasada, en la carne usted y yo no lo pudiéramos hacer. ¿Por qué? Porque la carne, en medio de que tal vez tenga un título o no lo tenga, sea alguien o no sea alguien, yo no haría como un tonto, porque tanto mi orgullo de superioridad como mi orgullo de inferioridad siempre me van a hacer a decir, yo soy algo, yo valgo. ¿Cómo voy a arrastrarme? ¿Cómo voy a girar? ¿Cómo voy a brincar, a gritar como loco? En la carne no lo haría. Solamente saber que sería ese poder de Dios, esa presencia de Dios, ese conocimiento de Dios que le agrada que usted y yo le alabemos, le gritemos, le exaltemos, le alabemos, glorifiquemos su bendito nombre. Amén. Gracias, Jesús. Es que pudiéramos hacer de volvernos clamorosamente locos. Entonces ellos estaban ahí y viene David y pone a estos levitas, músicos, alabanzas, todo esto delante de la presencia de Dios. Y hoy nosotros estábamos el viernes en una célula, precisamente platicando con una persona, y es lo que le decíamos: nosotros en este día o en este tiempo pareciera que somos los que estamos mal por gritar, por alabar, por bendecir. Pero el mundo afuera grita, brinca, salta, se emborracha en sus fiestas y pareciera que no está mal y no hace lo incorrecto. Pero dice que el tabernáculo de David, una vez que es levantado, lo que había es alabanzas, lo que había es gloria al nombre de Dios, y eran las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por la manera en que David después compuso a levitas, cantores.
Entonces, para nuestra vida, saber que el día de hoy, sí, las tinieblas están viniendo, las tinieblas están sobre este mundo, hay cosas tremendas que vienen, que pasan, pero lo que nuestro ser y nuestra vida debe de ser y de hacerse es que usted y yo tengamos este tabernáculo levantado, es que le estamos alabando, estamos glorificando y exaltando al nombre de Dios, amén. Es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que le alabemos, que le demos gracias. De hecho, Yadá significa gratitud, dar gracias. Y entonces es lo que debe de haber en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Y eso en alguna parte, en momentos, es difícil. Sigamos leyendo, por favor. Dice el versículo 5, Asad el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Mititías, Eliad, Benaías, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, mas Asad hacía sonido con címbalos. Benanías también y Jaziel, sacerdotes, continuamente con trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día, dio David principio a celebrar a Jehová por mano de Asad y de sus hermanos. Y entonces nosotros del versículo 8 al versículo 36 tenemos este cántico de David. Y este cántico de David aparece, cierto, en Crónicas, y en el libro de Samuel y en el libro de Reyes no aparece. El libro de Crónicas es un libro que fue escrito una vez que aquellos cautivos habían regresado. Y pareciera que tanto Reyes como Crónicas y Samuel hay cosas que se parecen. Pero cuando analizamos bien el libro de Crónicas, empieza, cierto, con el rey David. Y en el libro de Crónicas no pone las cosas incorrectas que David hizo, porque cierto, Samuel ya las recuerda. Y cuando leemos Crónicas empieza con un montón de nombres, empieza con Adán, pero nos lleva y nos traslada después Crónicas a este tiempo que lo pone en mucho énfasis el tabernáculo de David, y les recordaba a aquellos cautivos que regresaron, les recordaba Crónicas, las promesas de Dios, de un Mesías, de que eran una nación importante, de que eran una nación la cual Dios había llamado y tenía un plan para ellos. Entonces, Crónicas nos lleva también a ese lado donde a Israel lo pone precisamente como aquella nación que iba a ser o debía de ser la luz que iba a alumbrar a las demás naciones. Israel lo va a hacer en el milenio, pero el énfasis en este libro de Crónicas es el rey David y los reyes de Judá, los reyes que venían de esa línea mesiánica, hablándonos en todas partes de la alabanza a Dios. Bendito sea su nombre. Por eso es que nosotros encontramos este cántico de David aquí en Crónicas, porque se escribe, cierto, muchos años después de que ellos habían regresado cautivos. Y nosotros encontramos del versículo número 8 al versículo 22, esto usted lo va a encontrar en el Salmo 105 del 1 al 15. ¿Sí? Vamos a leerlo aquí, pero la referencia está en el Salmo 105 del 1 al 15. Los versículos del 8, donde vamos a empezar a leer, hasta el versículo 22, nos da la referencia del Salmo 105 del 1 al 15. Fue tremendo este tiempo del rey David, porque sí, David compuso muchos salmos cuando fue perseguido, cuando estuvo antes de pastor, pero la mayoría de los salmos se compusieron en esta época. Asad, Jedutún, todos aquellos que escribieron de los hijos de Coré, son en este tiempo donde se levantó el tabernáculo de David. Vamos a leer del 8 al 22 primeramente, dice así la escritura: confesad a Jehová,
invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, haced memoria de sus maravillas que ha obrado, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios en toda la tierra. Haced memoria de su alianza perpetuamente y de la palabra que Él mandó en 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, suerte de vuestra herencia, cuando erais pocos en número, pocos y peregrinos en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios le dice esto a un pueblo. Con el rey David, cierto, había habido una lucha de manera nacional con Saúl y David. David estaba unificando al pueblo, pero le dice a este pueblo, y recordar que también siempre Dios a este pueblo le dijo: eres el pueblo más necio, eres el pueblo menor que escogí, eres el pueblo, y le dice: sabes, yo sé que tengo cosas grandes para ti. Recuerda siempre, hay promesas, hay cosas que tengo para tu ser, para tu vida. No toquéis a mis ungidos, le dice a su pueblo. Mi pueblo son ungidos, bendito su nombre. No toquéis a mis reyes, no toquéis a mis profetas, santo su nombre, porque sabemos que Dios nos llama a un reino para ser reyes, sacerdotes, profetas. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice: no los toquéis. Es cierto que Dios sabe lo que puede venir a nuestras vidas, pero no permite Dios nada más, porque Dios nos guarda, Dios nos protege. Incluso al enemigo le expresa: no toquéis a mis ungidos. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Del versículo del 23 al 33 se encuentra en el Salmo 96 del 1 al 13. Los versículos del 23 al 33 están en el Salmo 96 del 1 al 13. Así que vamos a leer el 23 al 33. ¿Lo tenemos? Aquí en Crónicas, ¿sí? Dice el 23: cantad a Jehová toda la tierra, anunciad en día su salud, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, y digno de ser grandemente loado, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son nada, mas Jehová hizo los cielos, poderío y hermosura delante de él, fortaleza y alegría en su morada. Atribuid a Jehová, oh familias de los pueblos, atribuid a Jehová gloria y potencia, tributad a Jehová la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: reina Jehová. Resuene la mar y la plenitud de ella, alégrese el campo y todo lo que contiene.
Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Gloria al nombre de Dios. Entonces el Señor viene y dice, ¿sabes lo que soy? ¿Sabes lo que tengo? Grande, temible, Señor nuestro Dios, dad gloria a su nombre, traed ofrenda. En el Antiguo Testamento la gente traía ciertamente sus animalitos, traía sus ovejas, sus vacas, pero ahora el Señor en el Nuevo Testamento nos dice que seamos nosotros quienes nos presentemos como un sacrificio santo, agradable delante del Señor nuestro Dios, porque Él es todo lo que nos podemos ver, pensar, imaginar, y nos dice, postraos delante de Jehová, y toda la tierra y todas las naciones. Y entonces dice el 31, alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, reina Jehová. Y nuestra tierra ciertamente es nuestro cuerpo, y el Espíritu Santo es aquello celestial que Dios puso dentro de nosotros, y dentro de nuestro corazón hay naciones. Amén. Hay naciones que están aquí, y le podemos decir, reina Jehová, amén. A nuestro ser, a nuestra vida, le podemos decir aquí, reina Jehová, bendito sea su nombre. Y dice el 33, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová. Y la Biblia nos dice que usted y yo somos plantíos de Jehová, somos aquellos que vamos a estar alabando, bendiciendo y exaltando el nombre de nuestro Dios. Y dice que el versículo 34 es el Salmo 106.1. El versículo 34 es el Salmo 106.1. Y el versículo 34 dice así: celebrad a Jehová porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Y del versículo 35 al 36 es el Salmo 106, 47 y 48. Del versículo 35 al 36 es el Salmo 106, 47 y 48. ¿Lo tenemos? Ahí vamos a leer del 35 al 36. Y decid, sálvanos, oh Dios, salud nuestra, júntanos y líbranos de las gentes, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Bendito sea Señor nuestro Dios, amén. Entonces vemos aquí este cántico de David. Hay varios salmos que él junta, pero volvemos a que todos estos salmos fueron también escritos una vez que el tabernáculo de David se formó, se hizo, hubo alabanza 24 horas al día y muchos salmos fueron escritos en este tiempo. Amén. Dice el 37, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová, dejó a Asaf, es uno de los que vamos a ver, y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-edom, él es portero, ya lo vimos, y a sus hermanos 68, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Asa por porteros. Asimismo a Sadoc el sacerdote, a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo de Jehová, en el alto que estaba en Gabaón. Y aquí vemos nosotros, había dos sacerdocios, había el sacerdocio de Sadoc y el sacerdocio de Abiatar. Abiatar fue el que se quedó en Jerusalén para ministrar y estar como sumo sacerdote en esa arca que estaba en Jerusalén. Pero Sadoc nos dice que se fue a Gabaón, y en Gabaón estaba el tabernáculo de Moisés, donde estaban los 7 muebles.
hubo dos sacerdocios en este tiempo, el sacerdocio de Abiatar y el sacerdocio de Sadoc. De hecho, una vez que también se construye el templo de Salomón, la Biblia dice que Salomón ofrecía muchos sacrificios en Gabaón, porque estaban ahí los 7 muebles del tabernáculo. Salomón después va a Gabaón, los trae y los introduce dentro del templo de Salomón. Se ponen ahí. Y de los sacerdotes también la vez pasada platicamos. Abiatar venía de la línea de Elí y de la línea de Itamar. Itamar era hijo de Aarón, pero en Itamar no vino el sacerdocio vino del hijo de Eleazar. Y Eleazar es hijo, y su hijo fue Fines, y de esa línea viene el sacerdocio que dura hasta el milenio. Y Sadoc, la Biblia nos dice que se va a Gabaón y ahí ministra, porque ahí se vuelven a hacer sacrificios, estaban los muebles. Lo que no estaba era el arca, era la soberanía de Dios, pero se hacían sacrificios y Sadoc se pone ahí. Y Abiatar, una vez que muere David, dice que su corazón se desvía porque se une a uno de los hijos de David que querían quitar el trono de Salomón. Y Salomón, entendiéndolo, nos dice la Biblia que no lo matan porque sabía lo que Abiatar había hecho por David. No lo mata Salomón, pero sí es desterrado. Y ahí termina el sacerdocio de Elí. Más de 350 años, Dios envió el castigo que le dijo a Elí, cuando en Samuel dice que Elí, sus hijos hacían lo malo, y le dice, no va a haber hijo tuyo, ni siquiera gente mayor que sea sacerdote para mí. Le dice ahí el hombre, yo dije que perpetuamente, pero dice, me puedo arrepentir. Y Abiatar es el último sacerdote de la línea tanto de Itamar como de Elí que toman el sacerdocio. Y en medio de que Abiatar se quedó donde estaba el tabernáculo de David, donde había la gloria, la presencia de Dios, la música, pero al final su corazón también se desvía. Guardemos nuestra vida, hermanos, guardemos nuestro corazón, porque todos los personajes, la mayoría, no fallan al inicio, no fallan en medio, no fallan cuando está la gloria de Dios, fallan cuando de alguna manera han crecido, están en lo alto, y Abiatar falló. Y Sadoc tal vez dijo, ay, me mandaron y no está el arca, me mandaron a los muebles, no está ahí, pero él ofreció ahí sus sacrificios, sus holocaustos, su vida, y al final es quien permanece. Y cuando leemos acerca del sacerdocio de Sadoc, lo encontramos hasta la línea de cuando Jesús haga otro templo y sea en el milenio, la línea de Sadoc, de Fines, de Eleazar, obviamente de Aarón, son los que van a estar ministrando. Hermano, qué bueno si tal vez usted y yo no somos de renombre, no nos han dado tal vez cargos grandes, altos en algo, y estamos en ciertos lados, posiciones o igual de la familia, de la casa, pero si usted y yo nos mantenemos firmes, saber que Dios tiene cosas grandes para nosotros, bendito sea el nombre de Dios, amén. Así que esto es sacerdocio hubo. Vamos por favor a Crónicas, primer libro de Crónicas 25 del 1 al 10. Vamos a Crónicas 25 del 1 al 10, por favor. Perdón, es 15 primero, 15 del 17 al 22. Primer libro de Crónicas 15, porque vamos a ver a los 4 principales que David puso para que estuvieran delante del arca. Primer libro de Crónicas 15, del 17 al 22. ¿Lo tenemos? Dice así, primer libro de Crónicas 15, del 17 al 22.
Y los levitas constituyeron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusías, Etán es Jedutún, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Ben y Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliad, Benaías, Maasías, a Matitías, Elifeleju, Micnías, Obededón y Jehiel los porteros. 19. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban con címbalos de metal. Y Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliad, Masías y Benaías con salterios sobre Alamot. Y Matitías y Elifeleju, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías cantaban con arpas en la octava sobresaliendo. Y Chenanías, principal de los levitas, estaba para la entonación, pues él presidía en el canto porque era entendido. Y Berequías y Elcana eran porteros del arca. Entonces nosotros encontramos aquí que David, para estar delante del arca y para ministrar delante de Dios, dice que David tenía 4 principales. Uno de ellos era Chenanías, Asaf, Etán o Jedutún y Emán. Eran 4 que, lo dice la Biblia, estos eran los principales. Eran entendidos, eran profetas. Ellos cuando cantaban, profetizaban, cuando estaban la presencia de Dios haciendo todo esto, era impresionante lo que hacían porque eran expertos, eran profesionales, eran músicos de una manera increíble. Y es cierto, no solo se necesita que delante del altar se tenga lo mejor. A veces Dios no tiene lo mejor, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo el mejor y eso es lo más bueno y lo más grande. Pero ellos eran súper entendidos en todo lo que tenían. Hay momentos en que hay una parte que se tiene todo eso de ser los mejores, pero a veces en este tiempo, en algunos lados, se ha olvidado de esa esencia del espíritu que todos estos tenían y debe ir unido. Imaginémonos algo tremendo profesionalmente y el espíritu, aquello debe ser algo celestial, increíble, poderoso, pero así debe de ser en Dios. A Dios, nos decían siempre en la escuela bíblica, debemos de darle lo mejor. Para Dios, lo mejor, siempre, lo mejor y en todo. Así que debe ser nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida que debe ser de esa manera. Asad, hermanos, significa, Chenanías significa Ja plantó. El nombre de Chenanías significa Ja plantó. Entonces, en Chenanías, lo que sabemos a través de lo que él dice, la escritura, era el principal de los levitas, estaba para la entonación y dice que él presidía el canto porque era entendido. Entonces nos lleva a que en él lo que hacía o hizo Dios en su vida es que Dios ponía las semillas, él ponía todas las cosas en él y entonces él se dejaba moldear de tal manera que esas semillas brotaban, producían las mejores cantos, profecías, melodías para estar delante del arca de Dios. Entonces, si usted está en su cabeza, en su arca, en su soberanía, lo que Dios va a hacer es que va a plantar las semillas, bendito su nombre. Un día plantó una semilla tremenda, que es la semilla del Salvador, porque es lo que nos dice Pedro, entró una semilla
y solamente estando alabando, bendiciendo y cerca de la cabeza y soberanía de Dios, esa semilla va a crecer y también nosotros, las semillas van a crecer para que usted y yo tengamos fruto para poder dar a toda aquella gente que se nos acerca, a toda aquella gente que conocemos, dar la semilla de estas, dar el fruto de estas semillas que han crecido en nuestro ser y en nuestras vidas. Amén. Entonces, Chenanías, Ja plantó. Asá significa, hermanos, recoger, significa reunir, significa recibir. También significa remover, significa dejar atrás, significa restaurar. Y pareciera que tenemos dos lados. Una es que Dios dice Asaph significa recoger, reunir, recibir. Pero el otro lado de él, de su nombre, es que dice remover, dejar atrás, restaurar. Y entonces cuando usted y yo venimos y empezamos, cierto, a recoger primeramente las semillas, el fruto, aquellas cosas que están me dice su palabra que son para mi vida, que yo debo de recibir, que yo debo de tener, que yo debo de reunir. Y entonces una vez que las reúno y entiendo también lo que Dios hizo por mí, lo que Dios quiere de mí, yo empiezo a remover las naciones que están aquí, empiezo a remover las actitudes que también tengo en mi ser y en mi vida, y dejo atrás aquellas cosas que me dolían, que afectaban mi vida, que afectaban mi matrimonio, que afectaban las cosas que tenía en mi ser. Y entonces una vez que yo dejo todo lo que tengo, y entonces yo sé que Dios puede restaurar, bendito su nombre, de todo aquello de atrás que me equivoqué, de todo aquello atrás que tengo, que tuve, que no hice. Dios es fiel para venir y restaurar, bendito su nombre. Pero tengo que recoger como Asaph, tengo que reunir, tengo que recibir para que sean removidas y dejado atrás todo lo que hice, tuve, para yo poder ser restaurado. Bendito sea el nombre de Dios. Recojamos, hoy estamos recogiendo porque somos como Asaph, que recogemos todas las semillas, las cosas en Dios para nuestras vidas. Y Dios nos habla fuerte o nos habla con amor, y eso lo podemos recoger y sigue siendo para remover lo que tenemos en nuestras vidas. Amén. Nosotros tenemos que había un músico principal llamado Emán, y Emán significa fiel, significa confiable, significa estable, seguro, verdadero. Emán significa fiel, significa confiable, estable, seguro, verdadero. Entonces, si Dios ya plantó semillas, si yo ya las recogí, las reuní, removí aquellas cosas que tienen que ser removidas, que duelen, que lastiman, entonces yo voy a poder ser fiel, bendito su nombre. Y después, aparte de ser fiel, usted va a poder ser confiable. Van a poder confiar, Dios va a poder confiar en usted. Y es tan tremendo la confianza que nos tiene, que nos quiere a nosotros para ser su esposa. Teniendo mejores, dice, yo confío en este lugar, en este remanente, confío en esta pequeña manada que está aquí, porque sé que son los que tengo un plan para ellos en la eternidad y van a lograrlo aquí en la tierra. Así como somos, así con lo que tenemos, Dios dice, yo sé que puedo confiar en ellos. ¿Por qué? Porque ellos también son estables. Y tal vez usted y yo decimos, caray, cualquier cosita a mí me hace moverme, pero Dios dice, yo sé que estando en la roca ellos son estables, bendito su nombre, y es seguro y son verdaderos, son como Emán, eran los principales que estaban ahí. Y nos dice que había otro hombre que era Etán y Jedutún, y Etán o Jedutún viene de Yadad, la misma palabra que vimos hace rato, y Jedutún significa alabando o dando gracias.
o dar gracias, bendito sea su nombre. Jedutún significa alabando o dando gracias o dar gracias. Entonces es lo que viene a nuestras vidas. Una vez que estamos seguros, somos verdaderos, lo que podemos hacer y damos es gracias, 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 Señor. Gracias, tú eres bueno, tú eres fiel. Ahora sí vamos a Crónicas 25 del 1 al 10, porque en este capítulo de Crónicas es donde encontramos las 24 órdenes que David puso para ministrar delante de la presencia de Dios. Primer libro de Crónicas 25 del 1 al 10. Y era la manera en que por 24 horas había alabanzas a Dios. Había gente que iba 15 días, dependiendo de su turno, ir y alabar a Dios esos 15 días, las 24 horas del día. Obvio, había turnos. Esto lo puede ver usted cuando el papá de Juan el Bautista iba a entrar a ministrar en el tiempo de la oración y se encuentra con el ángel, le avisan de Juan el Bautista, él queda mudo, pero Zacarías entró en una de estas órdenes que vamos a leer. Primer libro de Crónicas 25, del 1 al 10, lo leemos. ¿Está bien? Dice así: Asimismo, David y los príncipes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, los cuales profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos fue de hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo. Y mire, en este versículo también hay algo importante. Dice que venían los príncipes del ejército. Entonces, la alabanza con el ejército están muy unidos, porque la alabanza es guerra, bendito su nombre. Usted y yo, la manera que podemos vencer opresión, maldad, mil cosas, es a través de la alabanza. Hay momentos en que pasan cosas y Dios, para liberar, lo que a usted le pide es que alabe, que cante, y entonces la gente es liberada. Obviamente no por nosotros, y es el nombre de Jesús que lo hace. Pero dice que aquí estos eran parte del ejército, los levitas, la gente, y algo importante, los levitas no iban a la guerra. Dice que Dios escogía para la guerra a los de 20 años para arriba, los escogía Dios para la guerra. Los levitas o sacerdotes, ¿se acuerda usted a los cuántos años empezaba su ministerio? A los 30 años. Aunque David los bajó después, hermano, a los 25. Y por ahí hay algunos que se cuelan de 20. Pero ellos no iban a la guerra. Pero tenían otro tipo de guerra. Gloria al nombre de Dios. Pero iba bien unido el ejército con los levitas. Y ellos, dice que Asaf, Emán y Jedutún, cuando... Sí, hermana. Okay, yo digo, la hermana, sí, dice que estoy en el versículo 1, Asaf, Emán y Jedutún, dice, los cuales profetizaban con arpas. Ellos estaban ahí y se ponían a profetizar, cantando, alabando, bendiciendo a Dios. Qué tremendo los que están enfrente del ministerio de levitas. Dice, con arpas, salterios, címbalos. El número de ellos fue de hombres idóneos. Es la misma palabra cuando David dice que él era idóneo. Para la obra, de Daniel, eran idóneos para la obra de su ministerio respectivo. Dice el 2, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Metanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba a la orden del rey. David decía, tráiganme a Asaf, quiero que esté aquí, y él profetizaba delante del rey. Qué hermoso usted y yo podemos profetizar delante de nuestro rey,
Y el profetizar es saber que podemos usar nuestra boca y poder decir, tú eres bueno, Rey, tú eres santo, Rey, tú eres justo, Rey. Y usted está profetizando, gloria a Dios, diciéndole al Señor nuestro Dios lo que ciertamente sabemos es Él, pero podemos profetizar en este tiempo en su casa, y dice a las órdenes del Rey. 3. Y de Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Cesi, Jesaías, Asabías y Matitías y Simi. 6. Bajo la mano de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para celebrar y alabar a Jehová. Gloria a Dios. De Emán, dice el 4, los hijos de Emán, Busía, Matanía, Osiel, Sebuel, Jerimot, Ananías, Hanani, Eliatad, Gidalti, Romantí, Geser, Josbecasa, Mayotí, Otir, Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en palabras de Dios. Él era vidente, Emán. Él veía, hermanos, era algo impresionante, para ensalzar el poder suyo, y dio Dios a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios, por disposición del rey acerca de Asaf, de Jedutún y de Emán. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en música de Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para los turnos del servicio, entrando el pequeño, escuche esto, con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y la primera suerte salió por Asaf a José, la segunda a Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera a Zacur, con sus hijos y sus hermanos 12. Entonces, esto, termino casi con esto, pero lo que vemos aquí, en cada turno, ellos venían y Dios, dice el versículo 9, la primera suerte salió por Asaf a José, la segunda a Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. En una orden había 12 y después la segunda orden había otros 12, dándonos un total de 24. ¿Estamos de acuerdo? Dándonos un total de 24. Y así se iban, cada turno, cada gente tenía 12, 12, 12, para llegar al número de 288. Entonces, después de estos 4, nosotros encontramos que había 24 órdenes de músicos y cantores, ¿sí? Era un círculo que estaba más afuera, pero 24 horas al día había 24 órdenes de músicos y cantores. Y después venía todo el pueblo, ¿sí? Después de estos 4 principales y las 24 órdenes de músicos y cantores, después también podía venir todo el pueblo. Termino con esto, lo vamos a estudiar más adelante, pero la Biblia dice en Apocalipsis, ¿por qué se une todo esto? ¿Por qué es necesario el tabernáculo de David y que sea edificado para nuestras vidas? Porque en el libro de Apocalipsis capítulo 4, cuando Juan es llevado al cielo y es otro de los que vio el cielo y lo que nos vamos a encontrar arriba, dice que en el trono había voces, había relámpagos, había truenos. En el trono, en el arca, en la cabeza y soberanía de Dios. Pero después dice la Biblia que había alrededor del trono 4 animales, que eran el rostro de águila, el rostro de buey, el rostro de león y el rostro de hombre, y que estaban alrededor del trono. Y después de esos 4 animales
había 24 ancianos. Bendito el nombre de Dios. Y después el capítulo 5 nos lleva a que había millones de ángeles con millones de seres humanos. Y después dice que había otro círculo y en la tierra, en los cielos y en la tierra otro círculo. Y debajo de la tierra dice que estaba todo tipo de gente dándole gloria y honra y alabanzas a Dios. Santo su nombre. Lo que aquí y debió de haber Salomón seguido, porque cuando Salomón está y hace el templo de Salomón, del Padre, estaba esta parte con estos músicos, y era para que aquí Israel, exactamente, su alabanza, su ser, su vida, hubiera impactado a todas las demás naciones, y las demás naciones hubieran conocido al Rey de Reyes, a Dios. Incluso la hermana Hicks alguna vez comenta que si Salomón no se hubiera desviado, Jesucristo hubiera venido y hubiera nacido en ese punto. Pero bueno, gloria a Dios, lo conocemos hoy al Señor nuestro Dios, pero lo que impacta y lo que va a impactar, que la esposa va a hablarle a todas las demás naciones, pueblos, reinos, gentes, es que la esposa en el trono lo que va a hacer es que ella va a empezar a alabar, bendito su nombre, y la alabanza de la esposa va a afectar a los 4 seres vivientes, y los seres vivientes, la Biblia dice ahí, tú nos has redimido para nuestro Dios, te damos gloria, te damos honra, y eso afecta a los 24 ancianos que tiran sus coronas delante del trono, delante del Cordero, y esa alabanza se sigue, que millones y millones en la tierra, debajo de la tierra, alaban, exaltan, glorifican a Dios, bendito su nombre. Por eso es que el tabernáculo de David es restaurado en este tiempo en nuestras vidas, en este tiempo de caos, es lo que debe de haber en nuestras vidas. Una gratitud, unas manos extendidas, que Dios esté plantando más semillas, que recojamos hoy lo más que podamos las cosas de Dios, que nos permita Dios dejar atrás todas las cosas que tenemos, porque hay 4 músicos principales. Asaf dice dejar atrás. Asaf significa restaurar, y Dios es lo que quiere, restaurar nuestras vidas, bendito sea su nombre. Jedutun significa dar gracias, las manos extendidas. Entonces usted y yo, nos invita Dios a ser estos músicos principales, que estemos alabando, exaltando, glorificando el nombre de Dios, y así poder afectar nuestra casa, nuestro mundo, nuestra colonia, nuestras vidas. Y en medio de todo lo que está pasando en nuestras vidas, Dios quiere que restauremos este tabernáculo. Amén. Podemos en esta mañana ponernos de pie. Podemos en esta hora darle gracias a Dios, darle gracias a Él, alabarle, bendecirle. Es difícil. Están pasando muchas cosas tremendas con siervos, con pastores, con amigos, con gente del pueblo. Cosas difíciles, pero Dios es bueno, amén. Dios es fiel, Dios lo va a hacer. Podemos ponernos de pie en esta hora y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que quieres enseñarnos, Señor Jesucristo, a nuestras vidas. Gracias por lo que quieres hacer con nosotros el día de hoy, Señor. Que te alabemos, que te exaltemos, porque es lo que se hace en el cielo, Señor. David tuvo una visión tremenda, y la iglesia, cuando iba a ser levantada, la iglesia cuando iban a darle, ¿qué iba a hacer? La iglesia, viene Santiago y dice, hay que restaurar el tabernáculo caído de David. El libro de Amós nos dice que el tabernáculo iba a ser levantado en tiempos angustiosos, difíciles, tremendos. Señor, es cierto, hay incertidumbre en estos días. Hay cosas que están pasando y siguen sucediendo. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, pero lo que debemos de hacer nosotros, si toca nuestras vidas, es alabarte, es exaltarte, es glorificar tu nombre, es darte gracias. Afecta nuestra casa, por favor, Señor. Afecta nuestras vidas.
vidas por amor de tu nombre. Afecta a nuestros vecinos porque te alabamos, te bendecimos. Afecta, Señor, Jiquilpan en este tiempo. Afecta, por favor, Michoacán necesita de ti. Afecta, Señor, nuestro país. Afecta, Dios, aquellos que están alrededor de nosotros. Gracias, somos esa manada pequeña que extendemos las manos hacia ti. Somos esa manada pequeña que sabemos no somos los mejores, pero extendemos nuestra vida para soltar aquello que nos ata, aquello que nos hunde. Y también soltamos nuestras manos y las abrimos para recoger las semillas, recoger lo que aún tú tienes para nosotros en este tiempo, recoger las verdades, Señor, cada mañana, cada día, como el maná, para nuestras vidas, recogerlo, Señor, porque tú vienes presto. Y para desechar el odio, las mentiras, la tristeza, el dolor, queremos rechazar, Señor, todo aquello que no nos edifica, aquello que nos ha lastimado, nos ha herido, Dios, para poder restaurar, para poder ser fieles, tener fidelidad delante de ti. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor, en esta hora. Gracias porque podemos ver tu mano poderosa en este tiempo. Guarda a tus hijos, guarda su salida y su entrada. Gracias por guardarnos en esa burbuja de sangre, Dios. Nos puede tocar, Dios, pero tú eres fiel y bueno para saber, Señor, hasta dónde tocas nuestras vidas, nuestras familias, Dios. Gracias, gracias. El día de hoy vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Sabemos que tú eres quien camina, tienes planeada nuestra vida, nuestro ser, Señor. Tienes planeado lo que va a pasar mañana. Podemos poner nuestra confianza en ti. Salimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Lleva a tus hijos con bien, guárdalos, cércalos, cuídalos, sé con ellos, Dios. Y en esta hora también nos despedimos de este lugar con esa bendición que tú diste, Señor Jesucristo, a tus hijos allá en ese monte, pero también que nosotros podemos hoy hacerla a tus hijos. Y en esta hora, Dios, sabemos que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios les bendiga, hermanos.